Fuego. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos muy contentitos. Deportes en VHS. Mi querido Toño Romo, servidor La Chiva, Jorge Gutiérrez. Aquí vamos a platicar ahora del primer mundial y hasta la fecha único celebrado en África. En Sudáfrica, para ser exactos. Y pues la FIFA ya finalmente aflojó. Yo no sé si por cuestiones políticas, seguramente así fue. Y se lo dieron a Sudáfrica, lo cual estuvo bien. No hay ningún problema, no hay nada que reclamarles a los sudafricanos. Y yo recuerdo que la canción era una de Shakira, y vamos con todo, decía, ¿no? Y entonces yo la cantaba muy eufórico porque como iba el Chicharito, pensé yo que con el Chicharito podían cambiar las cosas, pero no contaba yo con la astucia del pendelio de Javier Aguirre, ¿no? Que siempre que pudo lo dejó en la banca para que jugara el Guille Franco, que además estaba lastimado. Y bueno, el detalle es que el Chicharito, ya para terminar de hablar de él, era el jugador más rápido de la Copa del Mundo. El jugador más rápido de ese mundial era Javier Hernández. Y el super pendejo de Javier Aguirre lo dejaba en la banca para que jugara su pinche Guille Franco, en un contubernio para que el tronco ese pudiera jugar en la Premier League. Ya no me sigo por ahí, que me voy a empezar a encabronar y es muy temprano. Muy temprano. Muy temprano. A ver, ¿qué detalles esos? Dejas a jugar más rápido. Tan es así que en la jugada del gol contra Francia, que Chicharito, por velocidad llega, gana el balón y burla al portero. Sí, ese es una de las razones que lo que tú explicas de la velocidad que tenía Chicharito. Y la gente, el Villamelón, lo criticaban de que es que siempre está solo y nada más las remata. Sí, güey, no vas a estar solo, es que corre mucho más rápido. En Inglaterra los dejaba, no saben ni dónde estaba. Un demonio era Javier. Sí, además una velocidad mental también importante, sí, ¿no? Sí. Es importante en un delantero. Sí, efectivamente, como tú dices, fue el primer campeonato del mundo que se festejó, que se celebró en África, y el único, venciendo a Egipto y a Marruecos, que también competían por la sede del mundial. Marruecos siempre el eterno apestadito, patito feo. Y dentro de las cosas interesantes que estuve leyendo de este mundial es la reaparición de algunas selecciones que durante muchos años dejaron de participar. La que más me llamó la atención, aparte de que regresó Honduras y Nueva Zelanda, la de Corea del Norte, lo que te comentaba hace rato. Corea del Norte en el Mundial del 66 destacó en forma impresionante, al grado de tener prácticamente en la lona a Portugal, y con aquel Eusebio tan famoso y tan bueno que era, le dieron la vuelta y lograron eliminarlos. Pero Corea del Norte no aparecía en mundiales desde el 66 y reaparece hasta el 2010 en compañía de Corea del Sur. Las dos Coreas participaron en ese mundial. Y aparece también Eslovaquia y Serbia, con otra connotación, con Eslovaquia, que viene a ser lo que antes era Checoslovaquia, y Serbia, que fue una parte de lo que se separó de Yugoslavia, que es una parte muy interesante. Después, en los casos curiosos, hay un jugador que jugó para tres selecciones, tres países diferentes. Jugó para Yugoslavia, jugó para Serbia y Montenegro, y para Serbia. O sea que y él tiene ese récord de haber jugado 3 campeonatos del mundo en 3 selecciones diferentes. Lo van a ver, que me pareció interesante también como dato curioso, ¿no? En la primera fase dominaron los equipos de la Conmebol. Realmente pasaron los 5 que estaban de la Conmebol, y de los 15 partidos que jugaron, nada más perdieron 1, ganaron los demás, ¿no? Pero bueno, ya en la fase final predominaron los equipos europeos, como lo vamos a ver, ¿no? Se formaron, como siempre platicamos aquí, los grupos. En el grupo A estuvo Uruguay, México, Sudáfrica, Francia. Y la sorpresa fue que Francia se fue con un empate y 2 derrotas. Empató con Sudáfrica, perdió con Uruguay y perdió con México. Pasaron Uruguay con 7 puntos, México con 4. ¿Te acordarás de aquel gol que metió Suárez? Ajá. El escupidor. Hijo. El moño de orejas. El moño de orejas. Y ahora escupidor. Hijo, ¿No lo viste ayer? No lo vi. Ayer escupió a un miembro de los del... ¿Sí? Y lo sacaron, lo filmaron en... No se la va a acabar, de verdad. ¿A quién escupió?
Yo creo que formaba parte de la seguridad o de algo, pero Okay. en el momento de que están alegando se acerca y le escupe. No, bueno, qué triste y qué deprimente, ¿no? Que no sepan perder. No, sí, ni hablar. Entonces, hay peores que yo, para que vean. Uruguay con 7 puntos, México con 4, Sudáfrica con 4, pero con una diferencia de -2. Y es la primera y única selección que, siendo anfitriona, no pasa a la siguiente fase. Ni cómo ayudarlos. No, pues ni cómo ayudarle, ¿no? Y mira que quedó con 4 puntos igual que México, pero su diferencia de -2 le impidió avanzar, ¿no? Porque además hay que reconocer que pues, en ese grupo no quedó protegida, ¿no? Estaba muy... pues le tocó Uruguay, México y Francia, digo, ¿de dónde, no? Sí. Sí, el único... Raro que no pasó, Francia no pasó. No, O sea, papelón después de haber sido finalistas en el 2006, Ajá. otro papelón. Otro ¿no? papelón, sí. Ok. Sí. El grupo B. El grupo B lo encabeza Argentina, Corea del Sur, Grecia y Nigeria. Pasa Argentina con 3 triunfos, Corea del Sur un empate, un triunfo y una derrota con 4 puntos, Grecia con 3, Nigeria con 2, quedan eliminados Grecia y Nigeria. Y pasa Argentina, ¿no? Y empieza a presumir Maradona, ¿no? ¿Cierto? Puta ¿No es cierto? Maradona. Aparece Maradona en el Y ganaron, a Nigeria ganaron 4-1 a Corea del Sur, ¿no es cierto? En el grupo C, Estados Unidos, fíjate, encabezó el grupo con 5 puntos, igual diferencia de goles que Inglaterra, pero más goles anotados, entonces por eso quedó en primer lugar. Inglaterra en segundo lugar, queda fuera Eslovenia y Argelia. Argelia pues era lo normal, Eslovenia quizás también, ¿no? En el grupo D estuvo integrado por Alemania, Ghana, Australia y Serbia. Queda en primer lugar Alemania con 2 ganados y 1 perdidos. ¿Con quién perdió? Ghana pasa en segundo lugar, ¿no? Ghana pasa en segundo lugar. ¿Contra quién perdió? Entonces ganó Alemania. Déjame ver, Alemania. ¿Perdió Alemania o no? Sí, perdió un partido de Alemania. 4. No lo tengo aquí, se me borró. Qué bueno. Grupo E, Países Bajos, ¿no? Pues, Holanda, yo siempre vengo... No, lo que pasa es que mi uniforme de mi trabajo el lunes es naranja, por eso vengo siempre de naranja. No creo que le voy tanto a Holanda, es el uniforme oficial. Holanda, Japón, queda en segundo lugar, con 6 puntos, 2 partidos ganados. Queda eliminado Dinamarca y Camerún. Órale, Dinamarca. Sí, un triunfo y 2 derrotas. El grupo F lo encabeza Paraguay, Eslovaquia, queda eliminado Nueva Zelanda e Italia, los finalistas de Italia con 0 ganados, 2 empatados y 1 perdido. ¿Sí? 2 puntos, diferencia -1. Los campeones. Sí, los campeones. Quedan pelas, empatan con Paraguay. Miseria. Se los zumba, empatan con Nueva Zelanda y pierden contra Eslovaquia 3-2. Y quedan pelas fuera en el grupo F. Y el grupo G lo encabeza Brasil, enseguida en segundo lugar Portugal, Costa de Marfil, que no le fue tan mal, contó 4 puntos, y Corea del Norte, a diferencia del 66, ahora sí fue un fracaso, 3 derrotas, de tal manera que pues pasan como quedamos, ¿no? No es cierto, me falta el grupo H con España, pues, el campeón, que me estaba pasando, no sé, ay, güey. Ya lo querías eliminar. Para que no ganara, hombre. Jolénes, hombre. No la jodas. ¿Qué os pasa? Bueno, España, que ganó 2, perdió 1. Chile también ganó 2, perdió 1. Suiza, 4 puntos, 1 y 1. Y Honduras, que empató 1 y perdió 2, ¿no? Entonces pasa España con Chile y en la segunda fase los cruces fueron los siguientes. Uruguay le toca contra Corea del Sur. Ganó Uruguay 2-1. Estados Unidos cae contra Ghana 2-1 también. Era un equipazo ese de Ghana, ¿eh? Sí. Alemania nada más le mete 4 a Inglaterra, 4-1. Argentina, ¿no? Con aquel gol tramposo de Esteban, ¿no? Eso fue 3-1, ¿no? Y metió gol Chicharito, ¿cierto?
Países Bajos, Holanda le gana 2-1 a Eslovaquia, Brasil se zumba 3-0 a Chile y Paraguay gana en penales a Japón, o sea, quedaron 0-0 en el partido, 0-0 en tiempo suplementario y en penales gana 5-3. España apenita le gana 1-0 a Portugal, pero bueno, Portugal también está buen equipo en aquel tiempo. Sí, cómo no. Pasan a cuartos de final, Holanda contra Brasil, Uruguay gana, Argentina, Alemania y Paraguay, España, ¿no? En los cuartos de final, Holanda le gana 2-1. ¿Tú traes algún recuerdo de ese partido, de Holanda-Brasil? No. Yo no me acuerdo. No. Uruguay... ¿Quién gana en ese partido? Holanda. Gana Holanda 2-1 sí. a Brasil, elimina a Brasil. Sí, un equipazo de Brasil, tienes razón. Uruguay empata a 1 y en tiempo suplementario siguen empatados y finalmente gana en penales Uruguay 4-2 a Ghana en penales 4-2. Es cierto. Luego sigue Argentina. ¿Qué me va a hacer Alemania? Yo soy Argentina. Porque el 4-1 no me espanta, dijo Maradona. No más 4. A mí no me espanta. 4. Entonces ahí les empecé a agarrar más cariño a los alemanes, porque los alemanes yo los quiero mucho, nomás por el simple y sencillo detalle de que en el 2006 les partieron su madre. En el 2010, peor te la platico, 4-0. Y luego en el 14, o sea, en 3 mundiales seguidos le ganaron a los pinches soberbios esos. Pero bueno. Paraguay cae con España 1-0 en Johannesburgo. Y bueno, pues queda una semifinal, pues yo creo muy interesante, Uruguay contra Holanda y Alemania contra España. ¿Sí? Holanda le gana 3-2 a Uruguay, ¿sí? Y España le gana 1-0 a Alemania, penitas, ¿eh? O sea, ya, si te das cuenta, España pasó así como... Me recordó a la Italia de siempre, que ganaba 1-0, empataba 0, que no hacían gran esfuerzo para ganar, pero ganaba, ¿no? Pero además tenía una defensa muy sólida con Puyol, con Sergio Ramos, Casillas, que era una garantía en la portería. Para mí el héroe junto con el fantasmita, pero... algo parecido a lo que hizo el Mamilovsky, el portero argentino en el último mundial. Sí. Si te acuerdas, en la jugada esa de Rubén que llega ahí, solo y que tira el pie igual, y que es la parte que yo, bueno, como portero yo siempre defiendo, que el portero no necesariamente tiene que atajar con las manos, tiene que con todo el cuerpo, con todo lo que pueda, que fue algo semejante a lo que hizo el portero argentino. Casillas estira el pie y le quita el gol, porque era el gol definitivo. Iban 0-0. Iban 0-0. Este era un combinado, España era como prácticamente un combinado Barcelona-Real Madrid. Así es. ¿No? Era un equipazazazo el que traía. Bueno, Iniesta, Javi Hernández, Villa estaba de Guaje Villa. Sí. Y en la defensa pues era una garantía, como te digo, Puyol y Sergio Ramos. Y bueno, la media cancha. Piqué. Sí, era un combinado, prácticamente los 11 eran Real Madrid-Barcelona. Sí. Entonces, pues partidos muy reñidos. Ese Barcelona que era una cosita seria, del 2010, ¿no? Sí, cómo no. Todavía era ese de Guardiola, ese supercambio, uno de los mejores equipos de la historia. Yo creo que sí. Y bueno, pues pasan a la final España contra Holanda, y por el tercer lugar Uruguay contra Alemania. Alemania, para no desmerecer y siempre estar en el podio, gana el tercer lugar, le gana 3-2 a Uruguay. Y la final, que fue muy, muy interesante, muy reñida, muy emotiva. Yo me acuerdo haberla de verdad sufrido. Yo le iba a España, yo le iba a España, y la vivimos intensamente, la sufrimos. Y cuando mete aquel gol, Iniesta, que de ahí se volvió fan de todos, hasta de los del Real Madrid, sí. Hasta los del Real Madrid le aplaudían que salía y le siguen aplaudiendo los del Real Madrid. Bueno, no fue para menos, ¿no? Habían ganado la Eurocopa, ¿no? Si mal no recuerdo, ganaron la Eurocopa España, ¿no? Sí. Y luego enseguida ganaron el Mundial, ¿no? Cierto. Sí, creo que más o menos. No sé, hay una anécdota ahí del picapiedra de Sergio Ramos, que están en un medio tiempo en Real Madrid-Barcelona. Entonces, no sé qué jugador del Real Madrid dice, ahorita en el segundo tiempo le damos con todo a Iniesta, dijeron ahí eso. A Iniesta ahorita a ver si lo rompemos. Entonces Sergio Ramos, ¿no?
subrayado lo que acabas de comentar. Les digo, a ver, momento. Pueden salir a pegarle a quien quiera, pero mi fantasmita, a ese no me lo toquen. Sí, O sea, entonces, el que se queda la cara sí. a mi fantasmita no, péguenle a Xavi, a él no. Porque, gran se figura. volvió un ídolo y que fue querido, te digo, me llamaba la atención cómo los del Real Madrid le aplaudían. Sí, siendo adversarios a muerte, cómo lo respetaban y le aplaudían cuando salía, pues es que... Y también es importante, pues sí, el fantasmita es el que mete el gol y un golazo, y hay un pase, no sé, creo que se lo manda Xavi, no sé quién le manda el pase, es un golazo. Pero para mí es igual de importante la tajada con lo el que pie hizo de Casillas, sí. porque iban 0-0 y ahí ya estaba acabando el partido, ahí los mataban. Así es. Porque además es Holanda, y lo dijo Cruyff, ¿no? No era la Holanda que nosotros conocíamos, la Holanda espectacular, de velocidad. No, era una Holanda muy ruda. Era lo que te iba a comentar. Muy ruda, muy cochina. Haber visto a una Holanda tan agresiva, y que hubiera tantas faltas a en un Brasil partido. lo cogieron a patadas. Sí, o sea, fue... Y en este partido, empezando el partido, no recuerdo el juego español, le pone una plancha en el pecho a un holandés, le pega aquí en el pecho a un jugador que era de tarjeta roja. Y Colina, el árbitro que es un gran árbitro, lo perdona, porque era roja, o sea, fue una agresión tremenda, reclaman los españoles, pero pues este güey no quiso echar a perder la final, ¿no? Porque también como que les dan una línea de que no expulses muy temprano, ¿no? En fin, pero sí esa Holanda era nada que ver con las Holandas de antes, ¿eh? Nada que ver. Yo creo que si revisáramos la estadística, encontrarías que nunca... Bueno, yo recuerdo jugar a Holanda, habían cometido tantas faltas, era un juego muy rudo, donde las faltas se cargaron sobre todo del equipo holandés. Yo creo que si Holanda hubiera salido a jugar lo que sabía jugar, en lugar de salir a golpear, hubieran tenido más posibilidad de haber quedado campeón. Pero apostaron por esa. Salieron a pegar y darle. Yo creo que como tal vez se sabían o se sentían inferiores, entonces dijeron, jugando no les vamos a poder ganar. Alemania les jugó al tú por tú y por eso perdió apenas 1-0. Sí, porque España era muy fuerte, pero bueno, Alemania las tuvo cerca. Pero Holanda sí apostó por la de no los vamos a dejar jugar, ¿no? Y luego a ver luego qué pasa. Y por poco, porque obviamente esta porquería casi se les da con la de Robben, que ataja Casillas, y si no, pues hubieran salido con la suya, pero la gente de Holanda estaba muy molesta. Cruyff decía que no era posible que representar así a su país, ¿no? En un fútbol tan sucio, tan agresivo, mala onda. Y de mala leche, o sea, siempre de mala leche. Lastimar. Eso es lo que yo me acuerdo, ¿no? Sí, yo también. De la sí, final. qué puercos son estos juegos. Afectaron la final, o sea, no fue tan brillante como todo decir. Pero finalmente, bueno, España queda campeón, yo creo que con merecimientos. Sí. Tenían un equipazo. Insisto, la parte defensiva, pues lo vemos en el 1-0, 1-0, que atrás eran prácticamente imbatibles, con un Iker Casillas que estaba en su mejor momento. Gran arquero. Sergio Ramos, que era una garantía, Puyol, que era todo corazón, Piqué. No me acuerdo en qué partido Puyol mete el gol, contra Alemania. Creo que sí, un gol de cabeza. De cabeza, ¿no? Que va y mata y bota. Es que era ese liderazgo que a lo mejor, pensando en México, nosotros difícilmente hemos tenido un líder como Puyol, por lo menos no recientemente, a lo mejor antes había un Tigre Sepúlveda, había jugadores que no se acuerdan ahora, pero el Halcón Peña, gente que tenían personalidades, que eran líderes, pero ahora no lo tenemos realmente. Dime, de los de ahora, ¿quién te gusta que tenga liderazgo? Ninguno. No se me ocurre ninguno. Ni a mí tampoco. ¿No? Entonces, por desgracia, no tenemos un Puyol que nos eche para adelante, ¿no? La verdad. Pues en términos generales fue un mundial no desangelado, fue un mundial muy peleado. No subió mucho el porcentaje de la cuota goleadora, no crees que fue tan brillante en cuanto a ofensiva. Pero sí, yo pienso que hubieron partidos interesantes en este mundial. Sí. Sí, la verdad que... A mí el que me dio un poco de tristeza fue cuando le ganó Holanda a Brasil. A mí Brasil me gustaba mucho, pero no pudieron, ¿no? Yo me acuerdo cómo sufrió Kaká ese día. Sufrieron porque también
¿Cómo les dieron? O sea, no es que Holanda traía la mística de que te voy a romper. Y pues se salieron con la suya hasta la final, ¿no? Y estuvieron cerca de lograr su porquería, ¿no? Sí, sí. El antifútbol, ¿no? Sí, O sea, sí, a veces pasa. Qué mal gusto. Parece mentira, pero sí es cierto, ¿no? Qué mal gusto. Sí, ajá, igual que hago todas las veces, me pongo a investigar cómo fue la eliminatoria en la CONCACAF. Y sucede que Estados Unidos quedó por encima de México, ¿no? Para variar. Para no variar. Quedó con 20 puntos, México con 19, Honduras con 16 y Costa Rica se fue al repechaje contra Uruguay. Y Uruguay le gana 2-1. En el partido de vuelta el marcador global fue 2-1 en favor de Uruguay. Por eso es que Uruguay va al Mundial en lugar de Costa Rica, ¿no? Para desgracia de nosotros, nos toca en el grupo y pues íbamos bien, empatamos, le ganamos a Francia. Habíamos jugado bien contra Uruguay y mandan un centro, si mal recuerdo fue un centro largo y llegó Suárez, remató de cabeza, pero fue un pase muy largo el que remató Suárez, con el que nos ganaron, ¿no? Si mal no recuerdo así fue el gol, ¿no? Digo, ya pasaron 15 años, pero algo así recuerdo que fue un centro, sí. Llegó Suárez, fue el que metió el gol. Para no variar, México en la eliminatoria perdió 3 partidos, perdió contra Honduras, contra El Salvador, y bueno, pues ya no era novedad que perdiera contra Estados Unidos, ¿no? No, pero ya sí, me llamó la atención que El Salvador se lo sonó y Honduras también, ¿no? Pinches ratones. Y no tenían mal equipo, llevaban a Óscar Pérez, a Osvaldo Sánchez, a Michel, del Guadalajara. Ah, sí, el portero. El portero. Sin embargo, el titular fue Óscar Pérez. Sí, el conejo. Yo el consentido de Javier, el consentido de Javier. Sí, porque yo no le veía. A lo mejor Osvaldo hubiera hecho mejor papel, no sé. Defensa, pues Rafael Márquez, Melvin Brown, Alberto Rodríguez, el Chiquis García, pues yo creo que les recomendado de la golpe. Gerardo Torrado, Ramón Morales, Raúl Luna, Germán Villa, Johan Rodríguez, Gabriel Caballero, que también fue vetado. Amigui. Sí, Jesús el Cabrito Arellano, Francisco Borgetti, Cuauhtémoc Blanco, Palencia, ¿no? O sea, no era mal equipo, llevaban buenos jugadores. El Chicharito, yo creo que, como siempre, ¿no? Nos ha tocado, bueno, de los que yo recuerdo, Holanda, Alemania y Argentina. Y nunca damos el siguiente paso, algo mentalmente donde nos atoramos. Se bloquean. Porque pues, vamos ganando y yo nunca, por ejemplo, nunca entendí por qué si vamos ganando tenemos que echarnos para atrás con un golecito, ¿no? Por ratoneros y por culebras. Tratar de ganar, o sea, si vas a perder, pues pierde tratando de ganar y no pierdes tratando de no perder. ¿Qué es lo que hacen, no? Ahora los echan para atrás y cambian un ofensivo para meter un defensa. Entonces resulta que la cancha la hace chiquita, ¿sí? Para que todo el equipo adversario juegue prácticamente de media cancha o 3/4 de tu cancha para acá. Porque más le mandas la señal de que atácame, ¿no? Yo me voy a defender, atácame, entonces ya le quito una posibilidad del resultado. Sí. En lugar de ganar, empatar o perder, ya nomás voy a apostar a no perder. Yo siempre he pensado, digo, bueno, a ver, empatar. Si tú tienes un equipo y dejas 1 o 2 delanteros adelante, arriba, obligas a que el equipo adversario tenga 1 o 2 defensas cuidando. Claro, o 3, sí. El contragolpe o un balonazo. Sí. Tú le quitas oportunidad de que lleguen todos a atacar, porque tienes 1 o 2 veces que te van a hacer alguna maniobra, buscas un jugador rápido para un balonazo. No, sacas a los jugadores de adelante que son rápidos y metes a un mediocampista, a un defensa y le dices, órale, vengan, aquí los espero. Arriesgándote a que si te empatan, ya no tienes cómo darle vuelta al marcador. Exactamente. Y pasan años y años y aquí en el fútbol mexicano la misma siempre. Pero además no solamente en los mundiales, lo ves en los campeonatos. Sí, aquí ¿no? Sí. Oye, así es como juegan los directores técnicos para proteger su chambita. Sí, y meten ratoneros y culebras. Yo platico mucho con mi hijo en esa parte, ¿no? Y siempre digo, hijo, lo importante es tratar siempre de salir a ganar. Y si le vas metiendo 3-0, métele 6 o 8 al caído de patadas. O sea, porque además, si no lo haces, te estás burlando de tu adversario.
el darle chance a un adversario es como burlarte, ¿no? En cambio, si tú juegas a todo lo que das y le puedes meter 6 goles, 7, mételos. No, se vale. Yo creo que en ese sentido se vale, sí, ¿no? Sí, o sea, yo lo veo como, más que por el asunto del respeto, la invitación a que me ataques. Esa es la parte que a mí me incomoda, ¿no? Porque si vas ganando 1-0, pues es obvio que si les clavas otro, ya no, entonces sí te la compro. Ya en un 2-0 te compro la de que me tiro atrás, saco gente de ataque, ya va a ver cómo le haces. Tal vez ahora le va. Pero con un golecito, que luego 4 años después lo volvió a hacer el Piojo contra Holanda en Brasil. Entonces, no entienden, ¿no? Y lo siguen haciendo. Y aquí en el fútbol mexicano, pues, la escuela de Raúl Arias y de Manuel Lapuente, entonces, el Tuca Ferret, o sea, pinche fútbol ratonero, de que meto gol y me tiro atrás. O sea, ¿de qué se trata? O sea, es terrible esto, Sí, terrible. No tengo que, por desgracia, como espectáculo, como deporte, Además, ya dejó, para mi gusto, perdió la parte espectacular y perdió la parte deportiva. Se convirtió solamente en un negocio en donde todos los intereses giran en torno al dinero. Sí, y las transferencias y los jugadores y los partidos moleros en Estados Unidos y todo es para que le llegue lana a la federación. No importa que hagan el ridículo, no importa que tengamos 10 extranjeros en los equipos, no importa. Porque lo que importa es que llegue la lana a las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol y no importa que no crezcamos, que no demos el siguiente paso. es que no les importa a los dueños del fútbol, a los dueños del balón, a los dueños de los equipos, ¿no? Después, o sea, es tan absurdo que después del Mundial de Qatar, que no pasamos a la siguiente ronda, anunciaron con bombo y platillo que ya no iba a haber 8 extranjeros en la cancha, ya nada más 7. Sí. O sea, qué poca madre, ¿no? Eso fue lo único que modificaron. Pospusieron lo del ascenso. O sea, todo lo han dejado exactamente igual, igualito, ¿no? Entonces, lamentablemente, nada va a cambiar. Entonces nos siguen vendiendo, ¿no? La esperanza de que ahora sí, y el 5.º partido, y ahora el próximo Mundial, que va a ser aquí, como país sede. Pero no le movieron nada. Y entonces, platicaba yo otro día con un muchacho que está en la UNAM, estudiando arquitectura, me parece. Y le empecé a platicar de los chavos que les piden dinero, que la cuota es 200,000 pesos para pasar a las reservas en la UNAM. 200 varos, dile a tu papá que son 200, para que pases. No te garantizo nada. Y su respuesta fue, me quedé, ya no supe qué decirle. Me dijo, conozco varios, él, ¿no? Porque ya ahí en el llano donde jugaba me encontré a chavos que eran unos cracks y que les habían pedido su cuota. Entonces, como dijo este chavo, es que es otra mafia, ¿no? Le digo, sí, es una mafia que hay terrible, ¿no? Donde el directivo apuesta por traer extranjeros, aunque sean unos matalotes. Pero se iban a una feria en la negociación, la comisión. Sí, y el argumento, esa la entiendo, cínica, pero la entiendo. Pero la que avientan de que, porque además los jugadores de cantera mexicanos me cuestan dinero, ¿qué te cuestan, güey? ¿Qué te cuestan? Porque además hay chavos de la UNAM que ahorita, pues hay algunos que están ganando 30,000 pesos y hay extranjeros que ganan más de 1 millón. O sea, unas diferencias así de que, ¿qué? ¿No? Sí, y en este, por ejemplo, actual, así el último referente es el pinche muerto ese del Funes Mori, ¿no? Que cobraba no sé cuántos millones y creo que metió 1 gol o 2 en todo un torneo. O sea, y siguen apostando por eso, porque ahí está la negociación, ¿no? Porque también está la parte donde tú vas a cobrar tanto, pero yo DT y yo directivo, entonces aquí nos la vamos llevando. Sí. Y bueno, ¿no? Épocas, ¿no? De que sabemos de hace años, cuando Pumas fue Chivas durante mucho tiempo, y luego fue Pumas, sí, fue la cantera que alimentaba la selección. No, bueno, imagínate, te pones a pensar de todos los que salieron de ahí, Jorge Campos, García Aspe, España. Miguel España, en la central, Claudio, el otro que siempre hacía pareja con él. Ramírez Perales. Ramírez Perales también.
Pues se salieron infinidad de jugadores muy delanteros, valiosos, ¿no? Muchos delanteros, Sí, sí. ¿no? Luis García y Luis Olalde, Olalde, Santillana, Ajá. Braulio. O sea, había sí, muchos, había o sea, muy- porque se alimentaba la cantera. Pero luego ya, lo que hemos dicho, ¿no? Estas palabras que juntas son, te rompo la madre al fútbol y al país en general. Intereses creados. Sí. Puta, qué daño le hacen esos pinches intereses creados. Que puedes hacer negocio, y no le voy a plantear este tema. O sea, los equipos de béisbol en México, los profesionales, hacen negocio y traen jugadores extranjeros todo, y tienen sus escuelas en Veracruz y en varias partes tienen escuelas de béisbol y de ahí sacan chavitos, ¿no? Y están con la Liga de Verano y con su Liga del Pacífico. Y traen el proyecto de juntarlas para que haya béisbol todo el año. Y se ponen de acuerdo todos, o sea, todos los dueños votan por el interés común, el de los tomateros y el de los piratas de Campeche. Si nos conviene a todos, lo hacemos. Y entonces así están sacando adelante porque están compitiendo contra el fútbol miserable, que es este grupo, ¿no? De oligarcas con su pinche pastel para ellos solitos y no hay, o sea, la Liga de Expansión es una burla. ¿Expansión de qué? O sea, no. Podrido. ¿Qué expectativas tienen si voy a quedar campeón y no voy a ascender? O sea, ¿Qué motivación puedo tener? Bueno, pues está podrido. Entonces, así está el fútbol y así se lo han manejado. Y la mística aquí es ir al Mundial. Si vamos al Mundial, ya triunfamos. Vamos a vender playeras y ya. Y así les ha funcionado y ahora pues, fue en automático. Y ya con tantos países, para el 30 en adelante, pues vamos a ir al Mundial, que es lo que les interesa, ¿no? Lo demás no les... y lo de las liguillas, que también es otra de... En fin, Sí. o sea, todo el instructivo para que el fútbol mexicano dé lástima. Sí, da lástima. Tristeza. Aquellas épocas en las que terminaba temprano el campeonato, se organizaba el torneo de Copa, que era muy padre porque se eliminaban muerte súbita, y del total de equipos se iban reduciendo hasta que quedaba el campeón de Copa. Se generaba el partido campeón de campeones, el campeón de liga contra el campeón de Copa, que alguna vez Guadalajara ganó los dos y fue campeón de campeones directamente, igual creo que el América. Pero uno, el campeón de campeones era un juego. Sí, un juego nada más. Porque esos de que... No, de ida y vuelta, un juego. Un solo juego. Y normalmente era aquí en Ciudad Universitaria. Y después de eso, en lo que empezaba el siguiente torneo, se organizaban los torneos pentagonales o hexagonales y llegaban equipos muy competitivos, el Botafogo, el Santa, el Uda Dukla, bueno, yo de los que Partizan. me acuerdo, ¿no? El Partizan de Yugoslavia. Y entonces era muy interesante porque los ponían a competir con los equipos más mediáticos como era el América, el Necaxa, el Guadalajara, el Atlas, ¿sí? Porque el Atlas también lo metían, ¿no? Que todos estos contaban, bueno, excepto Chivas, obvio, con 3 extranjeros de super nivel. Ajá. Y competían al tú por tú con esos equipos extranjeros. Sí. Entonces, Guadalajara con puro mexicano, pero... Había un nivel, ¿no? Había un nivel que nos hacía creer y pensar que el fútbol mexicano estaba al nivel de Brasil, Uruguay y Argentina. Ahí estábamos nosotros. Sí. Ese era nuestro nivel. Pero dijeron, vamos a ponerle la madre, bueno, pues como van, no hay problema, por nosotros no hay ningún problema. Minguen a su chadre, ¿no? De parte de mí, ¿no? No, pero de verdad que era padre y uno lo disfrutaba. Bueno, yo me acuerdo mis años mozos de que esperabas con mucho gusto, con mucha expectativa el torneo pentagonal o hexagonal por los jugadores que iban a venir. Y pues me tocó ver jugar a Garrincha y vino Pelé y de Uda Dukla venía un Kabashnak. Masopust. Sí. Que eran de la selección checa, Checoslovaquia del 62. Sí, Kabashnak. Fíjate cómo me acuerdo de un Kabashnak. Sí. Han pasado 1000 años de eso. Y era bien padre, ¿no? Y jugaban los jueves y te reunías en el hall con mi papá, mi hermano, a ver un partido en blanco y negro. Jueves y domingos. Los jueves y domingos eran los partidos. A veces organizaban un torneo en Guadalajara, donde participaba el Atlas y etcétera, y otros aquí en México
el famoso Necaxa de los 15 minutos. ¿Te acuerdas que se volvió famoso el Necaxa de los 15 minutos? Pues siempre decían que los últimos 15 minutos el Necaxa era muy, muy bueno terminando los partidos. Chatito Ortiz, Peniche, Yaván Marino, Del Hacha, el Fur Reynoso, Galván, de portero Jorge Morelos. Órale. Jorge Morelos, que era un porterazo también, pero nunca, siempre que le tocaba ir a la selección, un día que lo seleccionaron se rompió la nariz y ya no jugó, pero era muy bueno Jorge Morelos. Toño Moto también fue del Necaxa, ¿no? Sí, venía del Oro y luego terminó jugando en el Necaxa. Pero había unos porteros, no me voy a acordarme de aquella época, Florentino López del Toluca, era una garantía, porque le metían un gol. Casi siempre era el portero menos goleado en todos los torneos, tú lo revisabas, y era prácticamente el portero menos goleado, Florentino López, portero español, muy bueno. Ataulfo Sánchez del América, Walter Ormeño, Manuel Camacho. Walter Ormeño, Manuel Camacho. No, tengo que... No, históricos, legendarios, ¿no? De esa época, ¿no? Ajá, el Gato Vargas. Que era una época en que en general venía acompañado de un desarrollo, de un gran cine, de una gran literatura. O sea, había todo, era un boom, todo era México de los 60, ¿no? Maravilloso. Hasta desde el punto de vista de la economía. También, fuerte. Bueno, nosotros éramos 7 hermanos, mi papá y mi mamá, y la hacíamos, íbamos a escuelas privadas y todo. Se podía. Y se podía, con 7 hijos. Y ahora con uno y no la haces. O sea, no había ricos tan ricos como ahora que son insultantes, ni pobres tan pobres como que ahora que son insultantes, ¿no? Como era mucho más cerrada la brecha. Entonces, pues le dieron en su madre, ¿no? Llegó un cambio en la forma de administrar y... Sí, yo pienso que cuando llegue Echeverría empieza el populismo. Ahí es donde nos cargó el payaso, exactamente. Porque ahí se decidió López Portillo y bueno. No te sigas, por favor, que me va a dar una úlcera. No. Bueno, estábamos hablando de fútbol antes de cambiamos. Pero bueno, yo creo, insisto, el Mundial de Sudáfrica tuvo cosas curiosas. Aquí tengo el dato de los datos curiosos del Mundial de Sudáfrica. Lo que te comentaba hace rato, hubo un jugador que puede presumir con un récord Guinness de que jugó para 3 países en 3 mundiales diferentes. Jugó para la selección de Yugoslavia, para Serbia y Montenegro, y luego para Serbia, ¿no? Te decía, el Mundial de 2010 se marcaron 145 goles en 64 partidos, o sea, el promedio fue de 2.27, muy pobre, ¿no? No, sí. El más goleador fue Alemania con 16 goles, sigue Holanda con 12. España se transformó en el 8º país en ganar una Copa del Mundo. Pues, Inglaterra, Alemania, Argentina, Uruguay, Brasil, Italia, me falta uno más. Francia y finalmente España. Fíjate qué interesante dato. Para esta Copa del Mundo, 74 jugadores se nacionalizaron, ¿sí? O naturalizaron para disputarla. Órale. ¿Sí? Argelia alineó a 17 que habían nacido en Francia. Y fueron a competir por Argelia, ¿no? Ajá. Aquí está. Dejan Stankovic. Se transformó en el primer futbolista en jugar para 3 selecciones distintas en la Copa del Mundo. Esto se debió a las distintas denominaciones que tuvo la Yugoslavia, ¿sí? En los últimos años, ese nombre jugó en el Mundial del 98 por Yugoslavia, en 2006 por Serbia y Montenegro y en 2010 por Serbia. Con la inclusión, hay otro dato curioso, Honduras tenía a 3 hermanos jugando en la selección, en ese Mundial. O sea, eran 2 y luego incorporaron un tercer hermano ahí, que se lastimó a un jugador y llamaron al hermano. Los 2 hermanos jugaron el Mundial, pero para diferentes selecciones, fíjate. Uno defendió Ghana y el otro defendió a Alemania. O sea, uno jugó para Alemania y el otro para Ghana. Sí. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Porque el que jugó para Alemania era naturalizado alemán, ¿no? Sí.
Oye, y debes de recordar que esta parte también fue muy curiosa, porque además creo expectativas de todo el mundo. Ay, ¿qué pasa con el pinche pulpo? ¿Para qué lado se hizo? ¿Te acuerdas de todo? Ah, sí, cómo no, el pulpo divino. Ay, el pulpo, Que adivinaba, para acá, que para allá. adivinaba. Ay, güey, se hizo para España, va a ganar España, apuéstale, por pinche pulpo no falla, cabrón. No, sí, sí. El famoso Paul. El pulpo Paul. No, ¿Y no. te acuerdas que fue un boom en aquel tiempo? Sí, Ay, sí. además se murió. Y le daba. Sí. Le atinaba. Bueno, así fue y así pasó. Todo un personaje. Como un personaje en particular de ese mundial, el famoso Pulpo Paul. El pulpo Paul. Bueno, pues, que era de Alemania, ¿no? El pulpo, ¿no? Sí, sí. Ay, Dios No, mío. no le apostó a Alemania. Bueno, pues tenemos que generar la información de este mundial, que te digo, nos estamos acercando ya a fechas más recientes, donde a lo mejor parece mentira, pero es más factible que me acuerde más de lo anterior que de lo nuevo. De acuerdo. Porque ya el disco duro acá se llena y ya no funciona. Tienes que manejar un disco externo para más o Ay, menos. ¿cómo dicen? ¿Hay que qué? ¿Qué le hacen? Hay que reprogramar, ¿no? ¿Cómo dicen? Resetear. Resetear, sí, Hay que resetear. para quitar toda la información que no sirve. Puta, un chorro que no sirve, pero ahí la tenemos. Ahí está. Así es. Bueno, pues ese fue el Brasil, digo, el Mundial de Sudáfrica con Shakira cantando Vamos con todo, yo bien emprendido. Pero pues el Vasco una vez más, pero no debo estar triste porque pues el Vasco me partió mi Es madre. en que, el ¿sabes 2002. una cosa? Ya no le dicen el vasco, Ahora, ¿cómo le dicen? la vasca. Estoy de acuerdo. Me partió mi madre en el 2002, provocó el divorcio, me lo reciclaron en el 2010, me volvió a fallar, como pues, no puedo esperar otra cosa de él. Y para que ya no quede duda ni huella, Mundial 2026, el Vasco Aguirre, one more fucking time. O sea, ¿qué dirán en el extranjero de cómo ves este país como México que usaron un entrenador 3 veces, deja todo eso, la vez que lo usaron fue hace 23 años, hace 24 lo va a hacer en el Mundial y lo vuelven a poner, que no habrá otros. Han de estar bien jodidos, eso han de pensar, yo acá de mal pensado, pero bueno, eso ya no me importa. Sí. Toñito, un gustazo haber estado en Sudáfrica. Igualmente, hicimos un largo recorrido hasta Sudáfrica. Ahí nos vemos, y si no nos escribimos. Peace and love, see you in hell, motherfuckers.